Remedio. 7 de la mañana, 34 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Y saludamos al doctor Carlos Francisco Fernández y su invitada el día de hoy, la psicóloga Jimena Pirabán. Van a hablar de un tema muy importante en cuanto a la salud emocional de los cuidadores, de las personas que tienen alguna patología. Y también cómo dar malas noticias. Doctor, buenos días, doctor. Aníbal, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Lina y por supuesto para todos ustedes. Es muy importante este tema, condicionado esencialmente porque un enfermo en la casa, un enfermo en la familia, un enfermo en los amigos, un enfermo en el trabajo, sin duda impacta en todo el entorno. Pero empecemos obviamente por esto último que su merced dijo, Aníbal, y es el cómo dar malas noticias. Un diagnóstico. ¿Cómo se hace? Tratar justamente, porque es que hay médicos que dicen, bueno, a ver, no se ría mucho porque usted tiene cáncer, maestro, así que sí, o tampoco, sí, vaya alistando las cositas porque definitivamente, empecemos por decir cosas que a mí personalmente no, que a mí me molesta sensiblemente, y es que los médicos hablemos de desahucio. Es que el médico me dijo que me quedan 3 meses, los médicos no desahuciamos a nadie. Y obviamente dentro de ese marco tampoco somos los poseedores de la vida de la gente. Y dentro de ese marco yo sí creo que nos deberíamos educar, formar, tratar justamente de proyectar algo que se llama humanización. Porque así como nos gustan, hay gente que dice, uy, oiga, qué tumor tan bonito. Todo ese tipo de cosas hay que erradicarlos de acá. ¿Cómo dar malas noticias? Ya hablaba Aníbal, el mejor presentador de noticias del país. Sí, que Jimena Pirabán es psicóloga y es la coordinadora de salud mental de la Cruz Roja, que todos los martes están aquí con nosotros. Doctora Jimena, muchas gracias. ¿Y cómo damos malas noticias? Tips, no solamente para uno, vamos a hacer preguntas muy rápidas, para respuestas muy concretas, y me parece que es muy importante empezar por ahí. Malas noticias, doctora Jimena, con el saludo y el agradecimiento por estar acá. Bueno, muy buenos días para todos también. Muchas gracias, doctor, por el espacio, ustedes también. Desde ahí, cómo comunicar noticias. A veces no sabemos si son buenas o malas, ¿sí? Puede que para algunas personas también pueda estas noticias generar un impacto distinto. Desde ahí es muy importante que un tip básico. La persona que va a dar la noticia debe mostrar tranquilidad en el momento de transmitirlo. Así sea una noticia difícil, pero va a generar un impacto distinto a que si yo estoy angustiada, muy angustiada, con cara de que está pasando lo peor, y voy a transmitir esa noticia. Entonces, lo primero allí es poder respirar, la persona que va a dar esa noticia, y hacer un preámbulo, ¿no? Como un espacio previo para comunicar esa noticia. Hablemos de los diagnósticos negativos, los diagnósticos malos. A nadie le gusta que le den un diagnóstico, pues obviamente complicado. Sí. ¿Cómo se hace eso? Los médicos somos muy bruscos con eso. Sí, es verdad. Creo que justamente un tema ahí fundamental... Perdóneme un segundito. Los médicos, menos usted, porque seguro hay un médico que dice, yo no, usted no. Pero hay muchos. Ahí es vital trabajar y seguir trabajando en la humanización de los servicios de salud. ¿Cómo se debe dar una mala noticia? En ese caso, si vamos al caso del doctor, nuevamente poder tener otra persona que sea soporte para esta persona a la que le van a dar la noticia, ¿sí? Y desde ahí partir de cómo ha sido ese proceso para poder dar ese resultado. Es fundamental poder mostrar cuáles son esos aspectos descriptivos, pero a su vez cuál es el paso a seguir, no dejar como la persona en la nada, ¿no? Sino saber qué vamos a continuar realizando a partir de esto. Es muy importante eso, es decir, abrirle los espacios para que la gente pueda preguntar, para que la gente pueda incluso desahogarse ahí, tratar justamente de abrir ese canal para que la persona tenga las respuestas, y uno debe dar una mala noticia siempre, hablo de los médicos, condicionados por un espacio que permita un diálogo. No es, venga, ya lo último, venga, le digo, esto es un cáncer terminal, no, listo, pida cita y lo veo. No, es correcto. Es necesario abrir un espacio, tener la posibilidad
de saber que uno se va a demorar con esa persona para solucionarle todas las inquietudes que tenga, por simples, por concretas, por absolutamente triviales que a uno le parezca. Siempre pensando en esa persona que está ahí, en su entorno. Corríjame esto, yo por ejemplo, doctora, nunca doy un diagnóstico un fin de semana y menos un viernes por la tarde. Claro, no sabemos. ¿Por qué razón? La persona queda ahí suelta un fin de semana sin saber exactamente qué hacer. No, hay que buscar los horarios y demás, pero la experta es usted, doctora. ¿Qué más? En ese caso es importantísimo saber cuáles son las redes de apoyo, si esta persona tiene redes de apoyo o no, si cuenta con otra persona con la que pueda conversar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar, y es que si identificamos que esta persona no tiene una red de apoyo, ¿cómo le vamos a dar la noticia y dejarlo en la nada? Solo. Sí. Entonces es muy importante que los médicos en este caso puedan relacionar quiénes son esas personas con las que ellos se pueden apoyar, con quién pueden conversar, y en ese con quién pueden conversar, pues es fundamental que esta persona realmente lo identifique. No todos estamos listos también para recibir una mala noticia de lo que me acabaron de decir a mí. Doctora, una cosa que nosotros pues definitivamente somos muy dados, y es cuando las personas, vamos a suponer, las personas mayores van con sus hijos, van con su... y dicen, no le comentemos. ¿Tiene derecho la persona, hablo del paciente, de saber qué es lo que tiene? Tiene totalmente el derecho. El hecho de que nosotros tengamos cierta edad o ciertas condiciones no deja de generar que nosotros seamos garantes de los derechos fundamentales que todo ser humano tiene. Muy importante. La persona tiene que saber. Ahora, una cosa es que tenga que saber y otra cosa es cómo se lo digo, cómo se le transmito. Si usted no se siente capaz, hablo del médico, asesórese de los profesionales en salud mental para que de una u otra forma se formen equipos y por supuesto se tenga siempre presente que el eje de toda atención es la persona. Ah, mire, le pegué al diagnóstico, maestro. Pensé que sí, pero tiene un cáncer. Vamos a mirar qué hacemos. Ese tipo de cosas son muy complejas, terribles. Sí. Lina. Doctor, usted hablaba de no hacerlo un viernes y a ese ABC de cómo hacerlo, doctora, le pregunto, ¿en qué espacio debe hacerse? ¿En público o en privado? Eso de no hacerlo el viernes es mío. Es como pero, una doctor, es una muy buena recomendación. Yo nunca dejo a una persona sola con preguntas en un fin de semana. Que pueda conectarse con alguien, que pueda ser. Sí, usted se da cuenta que cuando van a votar a alguien del trabajo lo votan el viernes a las 5 de la tarde. Eso es una mala noticia. Sí, para que el fin de semana mire a ver qué va a hacer. No, para que mire a ver, deje el escritorio como lo encontró y coja el cactus y chao. Doctor, pero le preguntaba sobre también el lugar, si en público, en privado, ¿cuánto tiempo se le debe destinar a esa familia? Porque los médicos andan de un afán. No pueden andar de afán. Si el médico no tiene como centro su paciente, entregue su merequetengue. Pero si yo tengo que dar un diagnóstico y, ojo, no me pregunte porque es que tengo aquí 20 pacientes, ese médico tiene que irse para otro lado, doctor, definitivamente. Y la última es, en los términos médicos hay un mar de información. ¿Qué tan claro, qué tan conciso tiene que ser el diagnóstico? Que se entienda no desde la visión médica, sino desde la visión de todos nosotros, que no tenemos idea de esos nombres técnicos. Sí, ¿cómo se aborda esa tecnicidad versus la emoción que produce recibir una mala noticia? Es un reto grande que tienen también pues todos los colegas del área de medicina cuando intentamos compartir esa información, ¿cierto? Así como ustedes en el día a día intentan llevar a cada una de las personas que nos están viendo la información lo más sencilla y que posible, también se cometen, ¿cierto? También es importante que desde ahí, desde ese gremio se vaya trabajando. Un poco también he venido relacionando, les traigo como un caso muy pequeñito, y es cuando comparten esa noticia. Los dibujos muchas veces pueden ser una forma de poder explicar, ¿cierto?, qué pasa en el cuerpo, no solamente desde esa palabra tan técnica y grande, sino cómo lo bajamos también a cada una de las personas, cómo lo compartimos esa información. Eso del lenguaje, escúcheme, Aníbal, eso del lenguaje es absolutamente vital. Sí, uno entiende. Uno tiene que explicarle al paciente en los términos que él pueda comprender. Preguntarle una y otra vez antes de salir del consultorio,
está tranquilo, tiene alguna otra duda, se le queda alguna pregunta enmochilada, hágala con confianza, pregúnteme como quiera. Hay gente que y hay que entrenarnos también como pacientes, porque todos lo somos, a preguntar sin temor. No, doctor, A pero es que preguntar sin temor. Le voy a contar una experiencia chiquita personal. Yo pensé que a los 18 semanas de embarazo había perdido a una de mis bebés. Y lo que me dijo la doctora antes de decirme lo que estaba pasando, me dice, yo le voy a pedir por favor que no vaya a llorar. Independientemente de lo que pase, en 18 semanas no hay posibilidad de vivir fuera del útero. Pero le voy a pedir entonces, que no se vaya a alterar. Vamos a ver qué le pasó. Sí, y yo decía como... Yo quedé, mejor dicho, congelada. Esa jerarquización, sí. Esa jerarquización que ponemos los médicos. No, usted no sabe nada, déjeme a mí todo y usted tranquilita. Eso definitivamente es lo que nos ha llevado a una deshumanización terrible de la asistencia y por ende algo que tenemos que corregir, Aníbal. Y doctora, sí, ya han hablado bastante sobre los médicos cómo pueden transmitir estas malas noticias, pero hay en familias en donde ya alguien sabe lo que tiene el otro, pero no le puede decir al papá, al abuelo, porque de pronto le da algo peor. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Le dicen, no, no le digan a Pepito porque de pronto se muere primero. O no le digan a este porque no. O el que tiene la enfermedad todavía no sabe porque es el abuelito, la abuelita no entiende y entonces le dicen al otro. ¿Cómo se maneja ahí? Bueno, antes de pasar a tu pregunta, es que no quería dejar escapar esto que me parece muy importante, y es que tiene muchísimo que ver con cómo validamos también esa emoción, ¿cierto? Puede que en muchas ocasiones los médicos sientan que o va a ser más tiempo si la persona empieza a llorar, ¿sí? O quizá no tenemos las herramientas suficientes para acompañar a esta persona, ¿sí? Y eso es bien importante. Ahora, cuando lo trasladamos a la pregunta que acabas de mencionar, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la angustia que puede sentir ese familiar de, bueno, y si esta persona se pone a llorar, ¿yo qué hago? ¿Sí? Desde ahí es nuevamente darle el espacio para que lloren. Es entendible que una persona que le acaban de dar una noticia que no es positiva en cuanto a su salud, pues sienta este temor, quiera llorar, tenga preguntas. Eso es súper importante, que estas preguntas las puedan hacer. Y creo que a muchos de los que nos están viendo nos ha pasado, ¿sí? Que quedamos como, no, mejor yo no lo pregunto. Pues mejor pregúntelo, ¿sí? Es mejor que tenga una respuesta en este momento y no que se vaya 1, 2, 3 días, un mes con esa pregunta allí rondando, porque esa no va a salir, va a continuar. Y hay una cosa que es muy importante, ojo con esto. Si usted no se siente capaz de dar una noticia, busque ayuda. Busque ayuda. ¿Y busque ayuda de quién? La gente va a decir, sí, pero es que las citas, no. Es mejor asesorarse, incluso en el mismo consultorio, decir, doctor, no soy capaz de tolerar esto con mi familia, envíeme al psicólogo, social, alguien que me dé una mano porque yo no soy capaz, Lina. Doctor, y cuando uno, por ejemplo, se entera de su propio diagnóstico y decide no contarle a la familia, guardárselo. Eso es patrimonio tuyo. Respetable. ¿Por qué? Guardar Porque silencio también es una opción. El protagonista es el enfermo. Y las decisiones es igual. Por ejemplo, frente a una decisión, frente a un diagnóstico, y eso en algún momento lo hablaremos, alguien decide no tratarse. Yo no quiero ese tratamiento, doctor. Ojo, el médico debe estar en la obligación de darle toda la información, toda. Mire, pasa esto, pasará aquello, pasará tal. Y la decisión siempre, siempre, siempre debe ser del paciente, siempre y cuando haya sido muy bien informado. ¿Por qué? Porque a veces el paciente toma una decisión sin saber exactamente. Ah, mira, era usted, yo pues el tratamiento le doy, pero si no, pues entonces no vuelvan. No. Y estamos poniendo aquí frases que desafortunadamente no son raras, que son absolutamente comunes en los consultorios. Doctora, en los entornos familiares, y yo creo que podemos dejar para la próxima sesión eso del cómo manejar la ansiedad que esto genera. Sí. Pero ahorita con las malas noticias, doctora, es muy importante esto que le voy a preguntar. En el asunto de los niños, ¿cómo se maneja este merequetengue? Bueno, también bien importante. Ahí lo que debemos hacer es pensar cuál es la información que el niño debe tener, más no desconocerla. Ellos también merecen conocer esta información, porque así no se lo mencionemos, no significa que los niños no hayan identificado que algo pasa en casa. Mi papá está llorando, mi mamá también, van mucho ahora al médico, ¿qué está pasando? Entonces, también es importante
sentar al niño y poder tener un espacio donde le comuniquemos qué está sucediendo, no con toda la información, ¿cierto? Pero sí explicándole que hay una situación médica por la que está pasando un familiar y que a su vez por eso están yendo a los controles, por eso están acompañándole y de esa manera preguntarle, eso es súper fundamental, preguntarle cómo se siente frente a esta situación, qué piensa también el niño, que podamos conversar con este niño de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, es fundamental. Son muchas las preguntas que nos hacen a través de los médicos, por supuesto, preguntan, y hay una de nuestro corresponsal, el doctor Carlos Mario Pulido. Un saludo para usted. Pulido ha trabajado mucho tiempo en urgencias y es donde se ve. Es donde se ve de verdad, es una persona que conoce mucho de esto. Un saludo para usted, doctor Pulido. Ya voy, Luisita, deje saludar a los televidentes. Entonces resulta que me pregunta esto. Luisita está en vacaciones, ¿no? Está descansa. Llegó recargada. Llegó recargada. Doctora, mire esta pregunta. Un paciente llega en estado grave a urgencias sobre un estado, pues, en una condición que no se esperaba. Y resulta que esa gravedad frente a los pacientes, frente al entorno agresivo de los familiares, ¿cómo se comunica? ¿Alcanzamos o lo vemos después? Porque esa reacción es absolutamente, digamos, esperada. Doctor, hágale lo que sea, doctor. Y entonces, pues los médicos tienen unos tiempos, tienen unos procesos y eso casi nunca se conoce y la agresividad viene y vemos cómo, por ejemplo, en las salas de urgencia esto se exacerba. Uy, eso da para otro espacio, pero diría rápidamente primeros auxilios psicológicos, que fue algo que vimos hace unas sesiones atrás, tanto para las personas que están recibiendo, ¿cierto? Incluso entra el guarda de seguridad. Muchas veces los médicos están full, ¿sí? Pero estos guardas de seguridad pueden justamente también apoyar desde ahí. Entonces es fundamental que todos y todas conozcamos sobre primeros auxilios psicológicos, que será la base para calmar y tranquilizar tanto a la familia como a la persona que acaba de recibir esta noticia o que llega con esta situación. Temas que sin duda están ahí. Por supuesto, vamos a continuar aquí enviando sus preguntas y naturalmente de la mano de los expertos como la doctora Jimena Pirabán, pues les tratamos de dar solución. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo como siempre aquí a la gente de la Cruz Roja. Lina Aníbal, el viernes pasado el país, básicamente de la mano de la Academia Nacional de Medicina, realizó un foro ibero-latinoamericano sobre consumo de sustancias psicoactivas. El Tiempo recogió ayer en una editorial parte de lo que está pasando en el mundo. Sustancias psicoactivas no son solamente lo que nosotros llamamos comúnmente drogas, sino también el alcohol, el cigarrillo y otros elementos que sin duda están ahí, que sin ser ilícitos, entran en este juego. Los pegantes, bueno, en fin, toda esta cosa. ¿Sabe qué pasó, Aníbal? Que estamos en pañales en esto. Ni prevención, ni promoción. Los expertos están ahí, pero sin duda la gente, muy poquita, recibe la atención que requiere. Yo sí creo que las conclusiones de estos foros deben necesariamente tomarse en serio y por encima de todo echar a andar ahora que el país habla tanto de atención primaria y de reformas que nunca se van dando. Empecemos por cosas que están ahí. ¿Sabe cuánto mata el alcohol en el mundo? ¿Cuántas personas directamente? Mata 2,6 millones de personas cada año. Solamente el alcohol, de manera directa. Y nosotros no hacemos nada. Entonces, me parece que es muy importante retomar esto y por encima de todo saber que estos eventos se hacen justamente para buscar desenlaces favorables sobre cifras que nos están aplastando. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.